Hola, comunidad Tinkerlink, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en vivo. Hoy estamos con Carlos Zamora. Carlos es fisioterapeuta y de hecho tenemos el gran honor que hoy nos va a explicar todo de ese mundo de la fisioterapia. Bueno, un gran bienvenida, Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal ustedes? Muy bien, Carlos. Bueno, el mundo de la fisioterapia, que es un mundo tan grande, tan nuevo para muchos, explícanos un poco, ¿qué es la fisioterapia? Pues es una serie de técnicas que se utilizan para devolverle a las personas su movilidad. Las especializaciones son muchísimas, son muchos lo, lo que implica ser un fisioterapeuta. Lo que busca realmente es devolverle a las personas su movimiento. Perfecto, perfecto. Carlos, y cuéntame, ¿tú cómo entraste a ese mundo de la fisioterapia? ¿Desde Muy, cuánto eres fisioterapeuta? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poco. muy bien. Yo empecé con el interés por la fisioterapia cuando yo peleaba y en alguna ocasión fui a hacer un casting para entrar a pelear en algún lugar. Y 3 días antes de ir al casting me rompieron una costilla. Entonces estuve buscando pues soluciones, a ver quién me ayudaba. Con una costilla rota no, lo único que tienes que hacer es reposar. Entonces, eh, una persona que se llama Manuel Paulín, que es alguien que me inspiró muchísimo en empezar a aprender sobre esto porque para mí era nuevo. Yo sabía de lastimar, yo no sabía de ayudar a los demás. Y él me hizo un tratamiento por medio de algo que se llama técnicas de activación muscular y me sorprendí porque de que no podía yo prácticamente moverme hasta poder presentarme al casting y casi terminarlo, no lo pude terminar porque en las últimas pruebas que eran de lucha contra otra persona, ya mi costilla ya no dio más. Pero me abrió las posibilidades de permitirme pelear de forma profesional. Así fue como empecé. Después de eso, me empecé a interesar por más cursos de fisioterapia. Entonces aprendí masoterapia, que es técnicas con masaje. Después me apasionó lo de la acupuntura, entonces me metí a hacer acupuntura. Em, Descubrí la electroacupuntura y entonces de hecho me quedo con la electroacupuntura y es la que manejo generalmente para hacer mis tratamientos. Antes de eso, perdón, también me metí a aprender sobre para ser quirofísico. Entonces, tengo, tengo una gran pasión por aprender. Prácticamente todos los años tengo que estar metido en una o dos cosas nuevas. Qué bueno, qué bueno. Y gracias por compartir, bueno, ahora con nosotros un poco tu conocimiento. Has hablado de técnicas. Explícanos un poco, ¿qué técnicas hay y cómo se hace exactamente para, bueno, para entender qué técnica es para qué cosa? ¿Nos puedes ayudar un poco a entender eso? Claro, técnicas hay muchísimas, muchísimas más de las que yo conozco, pero nos tenemos que especializar entre nosotros para ver qué es lo que más nos acomoda, qué es lo que más nos gusta. Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta la electroacupuntura, bueno, antes que nada, para poder saber qué es lo que con qué se tiene que tratar al paciente, tenemos que hacer una valoración. Esa valoración pues consta de exámenes físicos en los cuales vemos cuáles son los rangos de movimiento, cuál es la sensación de dolor que tiene el paciente, de dónde está limitado. Tenemos que hacer una serie de evaluaciones. Es muy interesante, es muy padre. Muchas veces te acostumbras como fisioterapeuta de nada más de verlos caminar o de verlos cómo están sentados o de ver cómo se levantan o cómo se mueven, ya estás determinando cuáles son los padecimientos que tiene. Es muy padre. Cosa que antes de dedicarme a esto, pues todo hubiera pasado desapercibido. Entonces, por ejemplo, después de eso, supongamos que considero que la mejor opción es la electroacupuntura.
Yo utilizo la electroacupuntura para estimular los músculos que generalmente están pues atrofiados, y hay distintas formas de ayudar con la electroacupuntura. Una de ellas es dar más fuerza, dar tono, eh, liberar. eh, en fin, son varias las cosas que se pueden lograr con la electroacupuntura. Generalmente la utilizo para tratar temas musculares. Luego, por ejemplo, la quiropráctica la utilizo para hacer ajustes, ya sean de columna o de extremidades. Generalmente me ayudan a hacer movilizaciones en los huesos, que muchas veces hay quien, ¿cómo le llaman? O huesero, un huesero o tronador de huesos. Yo lo que truena es un gas, no son los huesos que se rompen, no se truenan. Es un gas que se libera, y cuando se libera hace ese sonido, lo cual puede causar un gran alivio. Hay muchas veces que hay personas que tienen igual limitantes graves, en especial con todo lo que tenga que ver con la columna, y con un ajuste quedan, quedan prácticamente en el momento, y hay que saber hacerlo con mucho cuidado, porque de lo contrario puedes lesionar a las personas. Otra cosa, por ejemplo, la cinta kinesiológica la puedo utilizar ya sea para apoyar a los músculos para su rehabilitación, o lo puedo utilizar para drenar, o lo puedo utilizar para mantener una posición de alguna extremidad, para que sea más fácil su recuperación. ¿Qué más? Moxibustión, que es el uso de moxas, es calor en una especie de puro que se aplica a los lugares. Generalmente sirve para estimular la zona, para que mande el cerebro recibe la información de que está siendo lastimada la zona, entonces envía todo lo que puede para sanar la zona pues en el menor tiempo posible. Otra cosa que manejo es las técnicas de activación muscular. Generalmente las que utilizo son por medio de isometrías. Las isometrías es una tensión constante, haciendo una tensión constante sobre un músculo sin cambiar el ángulo de movimiento. Esa es una. La otra es por medio de puntos de presión, lo cual es bastante doloroso, prácticamente a nadie le gusta, pero es muy A efectivo. veces toca, ¿no? Presionas puntos específicos en los cuales irritas la zona, y llega a haber una liberación. Además que el cerebro igual vuelve a mandar endorfinas, dopamina y demás cosas que necesites para sentirte mejor. ¿Qué más manejo? Pues muchísimo, Manejo, tan- Carlos, una locura manejo todo lo tantas que... cosas que ya ni me acuerdo. Y he estudiado muchísimas más, pero yo generalmente lo que he hecho para probar mis técnicas es las pruebo gratis con pacientes para que me digan si funcionan, y si no funcionan, pues quedan descartadas, no las vuelvo a utilizar. Perfecto, perfecto. Pues ya nos diste un poco una idea de ese mundo tan grande, de todas las posibilidades que hay para cuando tengamos un dolor, cuando no nos encontramos bien, ¿no? Y normalmente, Carlos, explícanos un poco, ¿qué incluye una consulta contigo? Si decidimos, bueno, queremos una sesión de fisioterapia, ¿qué incluye la consulta? ¿Cómo funciona? Muy bien, pues primero, ya una vez que nos comunicamos, yo empiezo a hacer muchas preguntas, eh, intentando encontrar el origen del problema. Ya una vez que sé qué fue lo que pasó, que me caí, que nada más me agaché, que un día me desperté así, cualquier cosa de información que me puedan dar, todo va sumando, todo me va ayudando. Y después de eso, hago una entrevista, tengo que preguntar, pues, cómo se alimentan, cuánto descansan, cuáles son sus actividades normales. Eso me va a dar todavía más idea de qué es lo que pudo haber pasado. Y después de eso empiezo a hacer los exámenes físicos.
Hago los exámenes físicos, tomo apuntes sobre, por ejemplo, el rango de movimiento. Depende del paciente. Son muchas las formas en las cuales se puede desenvolver una consulta, pero definitivamente tenemos que tomar en cuenta lo que le está molestando al paciente o lo que le está limitando. Después de eso, ya que se le hacen los exámenes, entonces ya se determina, también hay que tomar en cuenta qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede hacer con los distintos pacientes. Hay cosas que están contraindicadas. Entonces, de ahí es la ventaja de conocer varias técnicas y no nada más unas cuantas. Entonces, hay personas a las que no se les puede poner electricidad, por ejemplo, o no se le puede poner cinta kinesiológica, o no se le puede hacer presión, o no se le puede hacer masoterapia. Entonces, a partir de esos resultados, perdón que regrese, ya determino qué es lo que se tiene que hacer. Se hace una, dos, tres técnicas, dependiendo de cuál sea la respuesta del paciente, y yo me quedo conforme hasta que el paciente por lo menos se siente un 50% más aliviado. Perfecto, perfecto. Entonces, Y normalmente mm, una consulta, ¿cuánto tiempo dura? ¿Una hora, 2 horas, 40 minutos? ¿Qué nos tenemos que esperar ahí? a mí me han regañado mucho por cómo manejo mi trabajo, pero a mí me puede pasar de 10 minutos a 3 horas y media, es lo más que me he pasado con alguien. En lo que yo encuentro qué es lo que tengo que hacer para ayudarle a la persona a estar bien. Y no, Qué bueno eso, porque me parece súper personalizado, ¿no? O sea, eso está súper, súper bien. tiene que ser así. Esa es la forma más óptima de tratar a una persona de una forma personalizada. Hay lugares donde te canalizan, te van canalizando y pues la gente no siempre le puede llevar un seguimiento, y por eso también muchas veces las fisioterapias son tan tardadas. Claro, claro, buenísimo, buenísimo, Carlos. Bueno, ahora un poco la pregunta que siempre te harán, ¿qué tan rápido luego vemos resultados? O sea, yo vengo con un dolor, o tu paciente viene con dolor, ¿qué nos tenemos que esperar? ¿O qué es realísticamente el tiempo de espera en encontrarnos ya mejor o sentir menos molestia? ¿Cuál es ahí tu experiencia? Depende del paciente. Generalmente la mayoría de mis pacientes me ven una sola vez. No es necesario estar regresando, pero también depende. Si es por ejemplo, una enfermedad crónico-degenerativa, pues sí, sí está complicado. Lo que hacemos en ese caso, pues es yo le trato, le quito el dolor generalmente, o le alivio el dolor generalmente en la primera sesión, y le mando tarea para que se vaya fortaleciendo. Realmente mi tarea es hacer que las personas vuelvan a tener una vida pues útil, y en la medida sí, en la medida de lo posible, ayudarles a tener un cambio positivo de vida. Claro, perfecto. Entonces, el cambio yo considero que debe ser desde la primera sesión, o el sanamiento completo, o el cambio desde la primera sesión. Yo no creo en mantener clientes cautivos. Me parece antiético y de muy mal gusto. Mira qué bueno. Yo creo que eso es una gran lección para todos, porque creo que a todos nos ha pasado ir a un fisioterapeuta y que no sentimos ninguna mejora, ¿no? Que no nos sentimos mejor, no nos sentimos mejor. Entonces, miren qué bueno, comunidad Tinkerlink. Aquí con Carlos realmente tenemos un súper experto. Muchas gracias ya por todo ese input que nos estás dando. Y otra consulta que nos ha llegado, por ejemplo, siempre cuando vas a una fisioterapia, siempre dicen, bueno, tienes que volver 3 veces por semana o 4 veces por semana. ¿Por qué es tan importante ese seguimiento de varias veces por semana, por ejemplo? ¿Realmente es necesario? No debería ser necesario, pero hay un tema específico que todo el mundo pasa por alto. El 99% de los pacientes no hacen su tarea, Claro. no hacen lo que tienen que hacer. Ese es el principal Yo me problema. incluyo, ¿eh? Muy bien, pues para poder rehabilitarse,
hay que hacer un esfuerzo. Entonces, si no hacen el esfuerzo en su casa, pues lo tienen que venir a hacer con nosotros. Yo siempre doy la opción. Te enseño qué es lo que tienes que hacer y lo haces en tu casa, o yo te doy seguimiento. Y la mayoría de la gente prefiere que yo le dé seguimiento. Entonces, ¿podrían ahorrar dinero? Sí. ¿Lo quieren hacer? No. Y pues por mí yo estoy feliz de ayudarles, pero sí podrían evitar tener que estar yendo. Claro, En la claro, mayoría de los tiene casos. sentido. Hay pacientes que sí van a necesitar tener un seguimiento. Sí, tienes toda la razón. Te vamos a hacer caso. Tienes toda la razón. Tú que eres el experto. Carlos, otra duda que surge. Hablando un poco de paciente, ¿hay alguna una limitación de edad cuando hablamos de fisioterapia? ¿Hay, por ejemplo, gente ya mayor que no debería o niños? ¿Cuál es ahí tu experiencia o tu consejo para nuestra comunidad Tinkerlink? Yo la única limitante que tengo es con bebés. No, no es parte de mi especialidad. De allá en fuera, pues yo creo que la persona más, más grande que he tratado habrá tenido 93, 95 años, Wow. algo así. Porque no nada más, por ejemplo, no nada más hago quiropráctica, sino también osteopatía, que es un poco más gentil. Entonces son movimientos en los cuales no necesariamente tiene que sonar algo para sentir que se mejora. Y, por ejemplo, la persona que entreno hoy en día, la más grande, tiene 75 años. Mira. Perfecto, perfecto. Bueno, nos quedamos que hay hasta los 93 podemos ir a vernos contigo, así que hay unos años más de posibilidad, ¿sí? Sí. Oye, Carlos, y me gustaría saber, cuando vamos a sesión contigo, en general fisioterapia, ¿cómo nos tenemos que vestir? ¿Tenemos que tomar agua antes? ¿Tendríamos que desayunar? Si tenemos una sesión por la mañana o mejor ir en ayunas. Explícanos un poco, cómo es lo ideal ahí? Pues para vestirse tienen que ir cómodos, tienen que tomar en cuenta que dependiendo de la zona en la que les duela, tienen que pensar que tal vez pueden remover ropa de esa zona. Por ejemplo, también está la punción seca, de otras técnicas que manejo en las cuales es un poco más invasivo. La punción seca tiene que ver con agujas metidas en un mismo lugar. Son muchas cosas. También hago terapia neural, que es inyección de anestésico de una forma especial para ayudar a sanar a las personas. Hay que ir limpios, hay que ir bañaditos, eso sí, por favor. Este, ropa ligera, que sea de, de fácil, este, pues porque sea fácil quitárselo. No recomiendo que vayan en ayunas, pero no, la verdad es que en ayunas no es necesario. Mejor que vayan comeditos y si pueden pasar al baño antes o si quieren pasar al baño en consulta, pues no hay problema. Antes de la consulta. Perfecto, perfecto, Carlos. Hablamos un poco más de, bueno, de todos los deportistas que tenemos aquí en la comunidad Tinkerlink. Tenemos varias preguntas que nos están haciendo en caso de tener lesiones, ¿no? Lesiones de diferentes tipos. ¿Cuánto tiempo tarda uno en recuperarse para poder volver a hacer deporte? ¿En aproximado? Digamos, un poco lo que tú has visto en tu experiencia profesional. Depende del tipo de lesión. Sin embargo, por ejemplo, la cinta kinesiológica, perdón, se puede utilizar precisamente en una lesión, en algún partido, en algún evento en el que estén necesitando eh, pues desempeñarse. Y la cinta kinesiológica les ayuda a poder completar su evento, por así decirlo. O sea, se puede seguir uno teniendo a una persona profesional que te ayude a hacerlo, se puede seguir, pero definitivamente después de eso hay que tener una rehabilitación. Y está muy complicado contestar eso porque depende de muchas cosas, depende de cuáles son las características del paciente, depende qué es lo que se lastimó.
la forma en que se lo lastimó. Si es una fractura, si es un esguince de tercer grado, pues son cosas que requieren por lo menos, no, y de tercer grado necesita operación. Y una fractura pues necesita por lo menos 6 semanas de rehabilitación, depende también dónde se haya roto. Son muchas Claro, cosas. Sí está difícil contestar a esa pregunta. sí, Un claro. aproximado, un aproximado puede ser de entre 3 días a 3 meses, es que depende mucho De del dónde caso sea la específico. lesión, de que, claro, entiendo. Entonces, mira, todos los que nos están preguntando, después les dejaremos también un código QR donde pueden contactar con Carlos, así que ya enseguida se lo dejaremos. Siguiente pregunta. Cuando hemos estado contigo en sesión, digamos, ¿es normal que saliendo luego tenemos un poco de dolor o molestar? ¿O ahí quiere decir que algo fue mal? Generalmente, después de tomar una sesión conmigo, las personas se sienten liberadas, se sienten así como que quieren dormir, los dolores ceden. Entonces, no creo que sea normal, yo no considero que sea normal que haya dolor. Bien, bien. O disminuye o no hay. Pero si hay más dolor, o el dolor puede ser distinto. Eso sí también puede ser, porque por ejemplo con punción seca eh, se genera un microtraumatismo en el cual va a generar dolor, pero va a ser un dolor distinto, un dolor como de haber entrenado, a, a, Claro, a no la un diferencia dolor de como de realmente no niño. aguantar, sí, sí, No es un dolor de seguir con la lesión, sino es un dolor de sentir que algo pasó, algo se cambió, algo mejoró. Pero perfecto. fuera de eso, no es normal. Yo considero que no es normal que sientan dolor. Perfecto, gracias, Carlos. Y hablando un poco de inflamaciones, cuando estamos ante una inflamación, ¿es mejor aplicar frío o calor? Depende de cuánto tiempo haya pasado de la lesión. Frío, pues yo creo que las primeras 24 horas. Hacer contrastes frío-calor. Ahora frío, frío-calor, los contrastes hay gente que se pone prácticamente hielo por medio de una bolsa y después tal vez un cojín de frijoles de microondas. Entonces, no hay que irse a los extremos. Pues puede ser agua fría corriente y de repente, no sé, un trapo calentado, también por un rato. Los contrastes no deben de ser tan drásticos. Entonces, yo no recomiendo mucho el uso de contrastes porque se van a los extremos. Pero bajar una inflamación, esa es una forma, la forma más efectiva que yo conozco para bajar inflamación es el uso de cinta kinesiológica. Ese es el más efectivo que yo conozco. Perfecto. Pero no se le puede poner a todo el mundo. Personas que hayan padecido cáncer, por ejemplo, no se les puede poner. Entonces te digo, es un mundo muy, muy amplio. Tienes que saber sobre padecimientos, sobre contraindicaciones. Son muchas cosas. Hay gente a la que no se le puede tratar de inflamación porque han padecido muchísimas cosas. Perfecto, perfecto. Muy, muy interesante, Carlos, todos los que nos estás diciendo. Mira, de hecho, tenemos también de la comunidad en vivo que nos están haciendo preguntas que estaba justo viendo. Aquí preguntan, por ejemplo, si es malo cuando se escucha un ruido raro al mover la rodilla. ¿Qué opinas ahí? ¿Qué nos dices? Depende, no necesariamente es malo, puede ser una señal de posible lesión futura, pero no necesariamente, no es una regla, no es una regla, que haya una crepitación, es el nombre de ese, de, de Sí, ese sí, ese sonido. Que ruido haya que a una veces nos asusta, ¿no? De cuando escuchamos ahí la rodilla que hace crack, 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 y dijimos, Sí, no, 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 no es determinante. perfecto. Puede ser de cuidado, sí, pero es determinante, no. Entonces hay que valorarlo. Perfecto. Y cuando queremos mejorar un poco la postura, ¿no? Tenemos dolores de espalda, de cuello, ¿qué hay que tener en cuenta ahí? Que hay que hacer ejercicio. En primer lugar hay que hacer ejercicio y en segundo lugar tomar
tomar una propiocepción, saber dónde está nuestro cuerpo, cómo está acomodado, cómo se tiene que acomodar, cómo debe de estar, cómo me tengo que sentar, cómo me tengo que acostar, cómo tengo que caminar. Es, pues es un proceso y no muchas personas lo pueden lograr. Vale. ¿Y qué nos aconsejas? ¿Cómo empezamos a hacer ejercicio? ¿Cada día un poco o un par de veces por semana? ¿Cuál es tu consejo ahí? Yo considero para que haya una mejora, por lo menos unas 2 veces a la semana, y hacer ejercicio significa hacer un esfuerzo más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Hay personas que me dicen, bueno, pero yo salgo a caminar. No es ejercicio. O yo salgo, o yo hago qué hacer. Tampoco es ejercicio. Si fuera ejercicio, creo que tendríamos a todas las muchachas que ayudan en las casas participando en concursos de fitness, Claro. pero no es así. Si es un esfuerzo, sí. Es cansado, sí, pero no es ejercicio. Entonces, yo considero que 2 veces a la semana es lo mínimo que tienen que empezar a hacer algo que les cueste bastante trabajo, Perfecto. para que empiecen a tener una mejora. Es que depende de cuántas veces a la semana lo hagan. O sea, un máximo de 5 veces, un mínimo de 2, y pues tiene que haber descansos. Si no hay descansos, no hay recuperación. El cuerpo no se puede recuperar si no se lo permites. Hay personas que se la pasan 7 días a la semana en el gimnasio y sus cuerpos están todos aguados. No está mal, pero le enseñaron a su cuerpo a que tiene que resistir una carga muy fuerte. Entonces los músculos tienen que tener la capacidad de endurecerse y congestionarse menos. Claro. Entonces depende de lo que hagas, son los resultados que vas a tener. Pero sí, mi Perfecto. recomendación es esa, mínimo 2 veces a la semana, hacer un ejercicio integral en el cual cada parte que trabajes sienta que estás haciendo un esfuerzo más allá de lo que necesitas. Y también el tema del entrenamiento es otro mundo, la cantidad de repeticiones, el tiempo de movimiento concéntrico, excéntrico, el tiempo de sostenerlo, son muchos factores también. Mira qué bueno todo lo que estamos aprendiendo, Carlos. Muchas gracias. Y me gustaría entrar un poco a eso de, bueno, todos los chicos jóvenes que están por decidir entrar un poco en tu mundo, ¿no? En tu mundo de la fisioterapia. ¿Qué consejos das? ¿Es necesario estudiar medicina? Danos un poco de información ahí, cómo se puede entrar en tu mundo y ejercitar tu profesión. Hay que estudiar un poco de medicina, pero no es vital, no es vital para esto. Es muy importante la medicina. Este, Hay que aprender de muchísimas fuentes y hay que estar investigando fuera de lo que vemos en las aulas. Este, es muy común ir a congresos, ir a lugares en los que te van a decir que tú tienes que dejar a las personas más o menos. No te lo dicen en el congreso, te lo dicen los colegas con los que platicas, que hay que dejar a las personas más o menos para que estén regresando constantemente. Yo considero que hay suficientes personas enfermas o lesionadas en el mundo para que no nos falte a nadie. Muy bien. Entonces, entonces, yo les recomiendo que no caigan en esa trampa, que estudien mucho, que estudien más allá de lo que vean en la escuela. Ahora, si ven lo que ven en la escuela, dúdenlo, investiguenlo por otros lados, porque también hay escuelas, incluso escuelas de gran prestigio, en las cuales te enseñan cosas que son opuestas a lo que hay, pues, en la comunidad internacional y científica que ya existe con respecto a los estudios que tienen que ver con fisioterapia. Entonces hay lugares donde no sé por qué razón o dan información vieja o dan lo primero que se les ocurre.
Entonces, sí es importante ir a alguno de esos lugares para obtener reconocimientos, pero lo más importante es seguirse preparando por fuera, no creerse absolutamente todo lo que nos dicen. Perfecto. Miren qué buenos consejos nos está dando Carlos. La verdad, súper, súper bien. Y todos lo que nos están preguntando, ¿cómo hacemos para contactar con Carlos? ¿A través de qué medio? Ya les explico. Primer paso, bájense la aplicación de Tinkerlink. Enseguida les dejaremos un código QR donde pueden contactar con Carlos si tienen dudas, si tienen alguna pregunta más. También, Carlos, ¿cómo funciona ahora en tiempo de COVID? ¿Das clases presenciales? ¿Hay sesión contigo online? ¿Cómo funciona? Explícanos un poco ahí, por favor. Hay de las dos formas, perdón. Tanto hay sesiones que puedo dar en línea y hay sesiones que tengo que dar en persona. No hay opción, pero hay las dos formas. Hay las dos formas. Y yo la verdad es que soy muy cuidadoso. Voy como si fuera a campo de guerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces, tanto me aseguro como que yo no me contagie a evitar contagiar a alguien si yo lo tuviera y no lo supiera. Perfecto. Muy buen De punto, hecho, muy, muy para importante. mí no es nuevo todo lo que están haciendo hoy en día para la sanitización. Para mí es algo que llevo, llevo por lo menos una década ya Claro. ocupando en mi, en mi carrera. Antes de eso, pues lo traigo como formación desde mi papá. Qué bueno, mira qué buen punto. Eso también, más ahora en esos tiempos que nos tocan vivir, saber que, bueno, tenemos ahí una persona que es súper profesional, que nos cuide, que quiere nuestro mejor. Así que nada, Carlos, ha sido una súper, súper plática. Muchísimas gracias. Gracias por todo tu conocimiento. La verdad ha Gracias sido a muy ustedes. interesante. Nos quedamos dándote las gracias, a ver si en otra sesión nos puedes enseñar un poco de ejercicio, ya ir un poco más detallándonos y aprofundizando un poco más todo lo que podemos hacer, aplicar lo que hoy nos has explicado. Y nada, comunidad Tinkerlink, si ahora tienen preguntas, enseguida les dejaremos el código QR. Muchísimas gracias y cuídate mucho, Carlos. Gracias a ustedes también. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.